Pero tenemos el claro ejemplo de una persona que mancha, o sea, acaba de, como literalmente, película pornográfica se aventó esto. Pero tenemos el claro ejemplo de una persona que mancha, o sea, acaba de, como literalmente película pornográfica se aventó esto. La cabeza, ¿no? ¿Sale? Ahí está. Entonces, O sea, sí, literalmente me tenía que pasar para acá. Todo está así a salir. la cabeza, ¿no? ¿Sale? Ahí está. Entonces, O sea, sí, literalmente me tenía que pasar para acá. Todo está así a salir. fíjate que ese sincretismo español que se da entre la cultura natural, la cultura mesoamericana, que va a ligarse con la cultura hispana, nos va a dar resultados de algunos panes. En este caso, pues, el pan de muerto, el pan que se va a colocar en las ofrendas. ¿Tú sabes cómo funciona, cómo fue la integración en esta cultura? Bueno, aquí hay que entender una cosa bien importante. La tradición que nosotros en la actualidad llamamos Día de Muertos, como dices, es propio de un sincretismo religioso entre las cuestiones de idiosincrasia prehispánica con la cuestión netamente cristiana. Por un lado. Por otro lado, hay que decir que lo que hoy llamamos Día de Muertos no tiene absolutamente nada que ver con lo que fuera el Día de Muertos en la Nueva España, ni siquiera en fechas, y tampoco tendría que tanto ver con una cultura de muertos para el México prehispánico. Porque hoy en día nosotros, en este sentido de repente ultranacionalista, tendemos a decir es que la tradición de muertos es muy mexicana porque nos viene desde nuestros antepasados prehispánicos. Sí, pero no, o sea, no del todo. No del todo, te digo, al final de cuentas ni siquiera en fechas. Partiendo de ahí, estamos hablando de que, bueno, el calendario mexica se dividía en veintenas. Ajá. Y la veintena que tenía que ver específicamente con la celebración de muertos, estaríamos hablando de que es la séptima veintena, y además que iniciaba en otras épocas, en otras fechas calendáricas. Sí, y que además era no solamente como ahora lo hacemos, destinado solamente a un par de días, o en algunas comunidades hoy en día, pues que empiezan la celebración desde el 28 de octubre y termina casi hasta el 3 de noviembre. Originalmente en México prehispánico este tipo de recuerdo a los ancestros era de todo el mes. De todo el mes de ellos, como tú decías, la veintena. Al momento de la conquista, después de 1521, obviamente empieza a haber este proceso de aculturación entre lo mesoamericano y lo cristiano. Una inculturación de eso. Aculturación por aquello de incorporación, ¿no? Sincretismo al final de cuentas, mezcla. Lo importante del caso es así como el azúcar en el pan de muerto. Ándale, se fue incorporando. Es importante decir que la tradición al final de cuentas se enriquece con el paso del tiempo. Y obviamente también se vio enriquecida después del Porfiriato con la inclusión, por ejemplo, del pan de muerto.
¿no? Si bien es cierto que hay algunos estados de la República donde nosotros tenemos la presencia, por ejemplo en Oaxaca, esta especie como de niño hecho de pan, que está como una especie como de niño envuelto, que es básicamente pan de yema. Sí. Bueno, es muy presente en la zona de Oaxaca y de Chiapas, por ejemplo. Hay que recordar que si vamos también a la parte norte del país, no vamos a encontrar una gran tradición en cuanto al Día de Muertos. Entonces ahí está como esa situación. En ocasiones tenemos a decir México y el Día de Muertos es lo mismo. Pues en Monterrey no, en Tijuana tampoco, en Ciudad Juárez tampoco. Es propiamente del centro y hacia la parte sur. Porque inclusive acá en el centro estaba el pan, déjame acordarme, el pan, el tepan, sí, algo así, que era, no me acuerdo exactamente el nombre, que era ya lo notamos, la veintena, que estaba dedicado a Huitzilopochtli, y donde se hacía una especie de figura humana, que era realmente como una especie de pan, pero a través de lo que era el amaranto, que lo incorporaban con sangre. Fíjense qué rico, ¿no? Bueno, el caso es que el pan de muerto hoy en día es un elemento esencial de nuestra ofrenda de Día de Muertos. ¿Qué tiene que tener una ofrenda de Día de Muertos para nuestros compañeros que nos acompañan en el otro lado de sus pantallas? Mira, si atendiendo a lo que era la cultura mexica en específico, una ofrenda de muertos se ponía no solamente en la fecha, sino posteriormente se le incorporaba como ofrenda al propio bulto o el enterramiento que se hacía del muerto, para que iniciara su camino hacia el Mictlán. En algunos casos se tenía que poner, obviamente, a una pieza de jade, por aquello de cuando llegaban al nivel donde estaban los jaguares, que tenían que entregar el corazón en este caso, y decían que el jade era como la representación. Era tan noble que era como el corazón. Igual cuando tenían que subir al Cerro de las Navajas o al Cerro de las Obsidianas, también tenían que ir incorporando dentro de esa ofrenda lo que era unos guaraches de piedra, para que no se fueran desgarrando los pies, ¿no? Y al final de cuentas, así, en cada parte es como se van incorporando desde el inicio que muere la persona. Dependía cómo moría. Sí, porque hay que recordar que el Mictlán no es el lugar a donde van a parar todos los muertos. También tenemos, por ejemplo, el Tlalocan, que es a donde van a parar los muertos que acaecieron ahogados o que murieron con un rayo que les ha caído en la cabeza. Entonces, si te cayó un rayo en la cabeza, si moriste ahogado, tú fuiste elegido por Tlaloc para ir a parar al Tlalocan, que es el lugar que gobierna Tlaloc. Si eres una persona que murió en batalla, si eres un guerrero, o eres una... ¡Cállate! O si eres una mujer que muere en el parto, te consideran una guerrera y entonces vas a parar al Tonatiuhicán. Al Tonatiuhicán, que es el lugar donde gobierna Tonatiuh. Sí, porque acompañaban directamente al sol en todo su andar en la mañana, ¿no? Ellos regresaban. Pero inclusive fíjate que los guerreros que se decía eran los que lo acompañaban hasta mediodía. Y después de mediodía entraban en relevo las mujeres. Ajá, exactamente. Que lo van a acompañar. Y faltaría otro espacio que sería dedicado a los niños. A los niños. Que sería el Zincalco. El Zincalco es muy importante porque es el lugar al que van a parar los niños que mueren pues todavía casi recién nacidos, y que es el lugar al que van a donde van a terminar siendo amamantados, donde hay árboles nodrizas. Sí, el árbol de las 1000 chichis, ¿no quiere decir? Sí. Sí, podría ser que igual acabo de crecer un poco. No, espera la reencarnación. Bueno, al final de cuentas era lo que se hacía, porque literalmente el árbol estaba cubierto de pechos, los cuales goteaban sangre goteaban leche para amamantar a los niños. Eso sirve para que nos quede claro a nosotros también la importancia, aquellas mujeres que de repente ya no les gusta dar pecho, no les gusta amamantar a los niños, que nos dé la importancia de la lactancia para los niños, para los recién nacidos y para las mamás. Eso que te dice hoy en día, el doctor que dice, dale fórmula, métele la mamila, no hay nada mejor, más saludable y mejor para un niño recién nacido que la leche materna. Inclusive, ¿no? Formación de anticuerpos. Exacto, entonces es fundamental, tan fundamental que el México prehispánico nos lo deja claro. Entonces tenemos... Faltaría un pequeño detalle. Bueno, yo sé que ibas a hablar de los cielos, pero antes de que pases a los niveles de los cielos, sería muy bueno hablar, por ejemplo, del Zompantli. Sí, pero espérame, nada más para resumir. Tenemos el Tlalocan, el Tonatiuhicán, el Zincalco y el Mictlán. Si tú niveles. no mueres ahogado, si no se te cayó un rayo encima, si no eres una mujer que muere en el parto, si no eres un niño,
Santa Madre de Cristo. Eres una mujer que muere en el parto. Si no eres un niño, Santa Madre de Cristo. Santo niño de Atocha. Así estaba todo programado para que sucediera. Bueno, si tú mueres por un susto, te vas al Mictlán. El Mictlán, recordando a las meninas, el Mictlán es el Pantitlán de los muertos, ¿no? Es el lugar a donde van a parar todos, todo el mundo va para allá. Si no fuiste elegido por alguien más, vas a parar al Mictlán. Bueno, en fin. Bueno, entonces decía, ahorita que están hablando que estamos hablando de esto que se vino hace unos días, de lo de la no hispanidad, de que rechazaban la hispanidad, que son unos salvajes, que no sé, que era lo que decían, que vinieron esos españoles, ¿no? Sin embargo, yo comentaba esta parte del zompantli. El zompantli era algo tan terrible que te cortaban la cabeza, literalmente, antes pasabas por un desierto, te cortaban la cabeza y la atravesaban. La idea de atravesar la cabeza era justamente para matar el tonal, para matar el alma. Y no solamente morías físicamente, sino espiritualmente. O sea, ya era innecesario que te pusieran una ofrenda de muertos, porque ya estabas, tu alma estaba completamente destruida. Bueno, pues ahí es parte de lo que se va, ocupando. Hablábamos de qué se necesitaba en una ofrenda de muertos. Ya lo dice Alejandro, ¿no? En el México prehispánico una ofrenda se iba acrecentando de acuerdo a los niveles que ibas atravesando por el Mictlán. De eso hablaremos en algún otro momento, pero para platicar propiamente de la ofrenda, en muchas ofrendas hasta la fecha se sigue poniendo la imagen, la figurita de un perro. Sí, claro. Porque hay que recordar que uno de los niveles para acceder al Mictlán es atravesar un río, el primero, acompañado o con la ayuda, mejor dicho, de un perro. Sí, de hecho el río es en el primer nivel. Se habla que te está esperando tu perro, en este caso un Xoloescuincle, que está en la zona de Xolotl, el señor de las neblinas, que al final de cuentas es el que te va a ayudar. El niño perro, por decirlo así, ¿no? Escuincle era niño y Xolotl, es el nombre que se le daba al perro. Pero te iba a estar esperando casualmente o contrariamente del otro lado del río. Y él, cuando te reconocía, si te habías portado bien con tu perro, lo habías cuidado, lo habías querido y te habías ganado sobre todo su confianza, es que ese perro brincaba al río y te ayudaba a pasar. Y no solamente en ese nivel, sino te iba a ir acompañando en todos los niveles. Porque cuando llegabas al noveno nivel, antes de entrar a la sala de Mictlantecutli, ibas a encontrarte con los 7 ríos, en lugar de las neblinas, y nuevamente ibas a necesitar la ayuda de tu perro, porque ya inclusive llegabas ya ni siquiera con huesos, llegabas en esencia nada más. ¿Sí? Entonces es muy importante la presencia del perro desde la parte del México prehispánico, y hasta la fecha se sigue incorporando a las ofrendas de muertos la presencia de un perrito. Hoy en día es muy importante también la presencia, por ejemplo, del copal, o del incienso, ya tomando cuestiones cristianas también. Al incienso o al copal se le da un significado como de oración. Sí. Al final de cuentas, la oración, lo mismo que el humo del copal y el incienso, sube hacia el cielo propiamente. Que sobre todo la parte del incienso, si recordamos lo que es la tradición judio-cristiana, que nos habla de esa entrega de los regalos que le dan los magos de Oriente a Jesús, precisamente para reconocerle su carácter divino, de divinidad, y el incienso. Hay que pensar también que humanamente nosotros tenemos una parte mundana, una parte humana que es el cuerpo, y una parte divina que es el alma o el espíritu, y esa alma o ese espíritu es lo que emana hacia Dios. Dentro de nuestras ofrendas de muertos no pueden faltar también obviamente la flor de cempasúchil, la flor anaranjada que acompaña estas fiestas, una flor de 400 pétalos. Esta flor que para algunas tradiciones mexicanas marca el camino de regreso de las almas hacia la casa que ocuparon en vida, y marca el camino hacia la ofrenda, que es donde van a probar los aromas de la comida que en vida tanto les ha gustado. Muy sincretizado, si vieron la película de Coco, el puente del cempasúchil. No conocemos el puente, pero al final de cuentas es el camino. Exactamente. Es la alegoría del camino. Es el camino que te permite volver. Y parte fundamental también de la tradición, pues es el pan de muerto, que nos recuerda al final de cuentas, pues al muerto. Al bulto, el envoltorio. Al final de cuentas dependía de qué calidad de muerto eras, si eras de una clase alta o si eras de una clase sumamente popular,
porque a la gente de alta estima o de mejor posición económica, De alto pedorrado. sí, lo terminabas envolviendo en algodón, en un envoltorio de algodón, que se le iba a dar a Zipactli, que era la diosa tierra, que se iba a tragar ese envoltorio, ese bulto. Pero si era el popular, literalmente lo que hacía el envoltorio era un petate. De ahí nos surge la idea, dato inútil, de que si te petateas es que estás jodido. Por ese tipo de cosas, México del Corazón hace sus transmisiones completamente solo. Pero bueno, ahí está la idea. Nosotros ya vamos a ver qué sigue aquí con el chef Mario. Ahorita lo vamos a ir a no buscar. No se nos vaya a tostar el pan. Lo vamos a ir a buscar. Ahorita regresamos porque hay que probar cómo quedó la cosa. Sí, Bueno, el pan. Bueno, sí. adiós.